Ahora en castellanos, este es mi primer proyecto del primer parcial para cuarto semestre. Bueno, hoy les voy a dar la definición de población, muestra y espacio muestral. Una población es un conjunto de habitantes que viven en un lugar, como lo pueden ser la zona metropolitana de Guadalajara. Una muestra es una pequeña parte de un total, como lo puede ser Guadalajara, tomando en cuenta que la población es la zona metropolitana de Guadalajara. El espacio muestral es el posible resultado de los conjuntos individuales de un experimento aleatorio. Gracias. Hola, mi nombre es Maximiliano Ochoa Hernández y yo les voy a explicar cuántas clases se recomienda usar en este procedimiento, la tabla de frecuencias. En la pregunta que usamos y que le preguntamos a todo el salón, en total nos dieron 25 resultados. Entonces, lo que debemos de tomar en cuenta es que si tenemos de 50 a menos valores, se pueden usar las clases de 5, 6 o 7. Entonces, lo que nosotros hicimos fue buscar el valor divisible y usábamos entonces el 5, donde aquí tenemos de 0 a 5, 5 a 10, 10 a 15, 15 a 20, 20 a 25. Entonces, pues ahí demostramos que tenemos y usamos 5 clases. Soy Luis Cuevas y les voy a enseñar las medidas de tendencia central. Para la moda tenemos L más A por FI menos FI menos 1 sobre FI menos FI más 1 por FI menos FI menos 1. Para la mediana tenemos LI menos 1 más N sobre 2 menos FI menos 1 y todo eso sobre FI. Para sacar la X barra tenemos que hacer la sumatoria de XY sobre N. Las variables que componen la fórmula de la moda son LI, A, FI, F menos 1 y F más 1. LI significa límite inferior de la clase modal. A es amplitud del intervalo. FI es frecuencia absoluta. F menos 1 es frecuencia absoluta anterior y F más 1 es frecuencia absoluta siguiente. De la mediana tenemos LI, que es límite inferior del intervalo, F menos 1, que es frecuencia absoluta acumulada, FI, que es frecuencia absoluta del intervalo, y C, que es amplitud del intervalo. Para sacar la X barra tenemos que N es la población, X barra aritmética, y la sumatoria de FI y X1 es la sumatoria frecuencia relativa. Bien, yo voy a explicar las medidas de variabilidad, donde la fórmula para sacar la varianza es el cuadrado igual a la sumatoria de paréntesis xy menos x barra al cuadrado entre n, donde el significado de cada variable es el cuadrado significa la varianza, n significa el número total de observaciones, xy significa valores individuales de la variable y x barra se le conoce como el promedio de la variable en los individuos considerados. Y para sacar la expresión estándar es muy fácil, es la misma fórmula de la varianza, solamente que le sacas la raíz. Hola, mi nombre es Gesser y el día de hoy les presentaré qué son los cuartiles y percentiles. Son tres valores de alguna variable que dividen un grupo de datos, los cuales son tres: Q1, Q2 y Q3. Q1 está representado con el 25%, Q2 con el 50%, Q2 la relacionamos con la mediana y Q3 es el 75% de un valor. Q1 lo clasificamos como el primer cuartil y Q3 como el tercer cuartil. ¿Cuáles son los valores atípicos o inusuales? Es cuando los valores son diferentes a un resultado y se obtienen mediante un procedimiento cuando está mal hecho y se relacionan con acontecimientos que tienen trascendencia, los cuales pueden generar causa. Tenemos 5 números de clases, ¿no? Entonces, para sacar xy, tienes que sumar los dos números que están dentro del intervalo y dividirlos entre 2. Aquí está el resultado de los 5 intervalos. Para sacar f, son los números que están dentro del intervalo. Y para saber que estamos en lo correcto, el resultado de todo esto te tiene que dar el número de todos los datos que tienes. Entonces sería, el número de datos que tenemos son 25. Entonces vamos 10 más 7, 17, más 3, 20, más 2, 22 y más 3, 25. Con eso podemos comprobar que estamos en lo correcto. Para sacar FA, tienes que ir sumando cruzado, de que 10 más 7 te da 17, 17 más 3 te da 20, 20 más 2 te da 22 y 22 más 3 te da 25, también eso lo comprobamos. Para sacar FR, solo divides F entre el número de datos. Para sacar FRA, divides el número que tienes en FA entre el número de datos. Y para sacar los lados, sacas el porcentaje de FRA
lo multiplicas por 360 y lo divides entre 100. El histograma se constituye de que en el eje de las X estén las clases y en el eje de las Y las frecuencias. Para la gráfica de ojiva se obtiene las clases para el eje de las X y la frecuencia acumulada para el eje de las Y. La gráfica de paz se obtiene mediante la división en la barra de frecuencia relativa, la cual el valor que te da, ese valor lo multiplicas por 360 sobre 100 y ya tienes un grado de cada parte del gráfico de pi. Este proyecto nos pareció muy interesante, ya que obtuvimos un mayor conocimiento sobre la estadística, puesto que siempre está aplicada en la vida diaria para tener un mejoramiento en muchas cosas. Así en el caso de economía, es principalmente para tener un control de la producción y al momento de tener alguna ganancia, y también es muy importante debido a que se utilizó todo lo aprendido en clase y poder usarlo en algún futuro donde nos hace desarrollar nuestra capacidad de ordenar y clasificar datos.